Hola, Hola, ¿cómo estás? Bienvenidísima. hola. Gracias, Caro. Qué gusto esta invitación. Me encantó lo que dijo Pau cuando estaba cerrando, esto de que es un encuentro de astrología con distintas perspectivas, ¿no? Y eso siempre enriquece mucho, ¿no? El conocimiento, y el andar por el mundo. Así que gracias por esta generosidad. No, gracias a ustedes por estar y compartir, porque no somos, o sea, sí, somos porque estamos todos, si no, no hay comunidad. Exacto, exacto. Muy en sintonía con Saturno en Acuario, ¿no? Que acaba de Total, entrar y ahora el lunes tenemos la conjunción con Júpiter en Acuario. Así así que es. 2021 será en comunidad o no será. Totalmente, totalmente, así es. Ajá. Y bueno, tú vas a hablar de astrología y ecofeminismo, un tema súper Exactamente. apasionante. Es, Amo, 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 amo. Por supuesto, creo que, bueno, que lo que hace más rico las investigaciones en astrología es que investiguemos las cosas que nos apasionan, ¿no? Que nos tocan emocionalmente, en un nivel íntimo. Y a mí toda la temática ecológica y de los feminismos me atraviesa por completo, ¿no? claro, Así que algo de esto les voy a compartir. totalmente. Eh, y yo sé que a vos también te toca. Bueno, les quiero contar sobre ecofeminismo en el 2021 y para eso voy a tomar los tránsitos de Lilith. Lilith es un punto que está en la órbita de la Luna, es el punto que está como más alejado de la Tierra, es el famoso apogeo lunar. Y no lo tenemos que confundir con esa fase que se llama luna negra, que ocurre justo antes de la luna nueva, esos 2, 3 días antes de máxima oscuridad y de máxima introspección que sucede antes de la luna nueva. Esto es otra cosa, es un punto en la órbita de la luna, igual que los nodos lunares, ¿sí? Entonces, nodos lunares, Lilith, completan de algún modo la información que trae la luna, ¿no? Esto que compartía Pau en la luna. Es como si para entender la luna en astrología tuviéramos que complementar con la información que viene de Lilith y de los nodos lunares, que serían algo así como el lado oscuro de la luna, un poco parafraseando a Pink Floyd. Entonces, en esta imagen que les presento ahora de Lilith, es una versión que hizo mi ilustradora Antonella Silvestri para mi libro de la luna, que se llama Alumbra la luna. Y yo siento que la energía de Lilith, bueno, es una mezcla de indicadores, ¿no? Tiene algo de Marte, tiene algo de Venus, tiene algo de Urano y tiene algo de Plutón y tiene algo de Neptuno, ¿no? Son como todos esos indicadores juntos. Y ahora, para entender por qué les digo esto, y después lo voy a cerrar para que se entienda, quiero que nos metamos un poco en la mitología de Lilith, que es como una historia súper interesante, porque según cuenta el mito, Lilith fue la primera mujer de Adán y cuenta el mito que ella quería tener relaciones sexuales estando arriba de él, porque él siempre iba arriba. Lilith quería estar en igualdad de condiciones que Adán y esa es la razón por la que es expulsada del jardín del Edén. Entonces ella va a parar al Mar Rojo, que es el hogar donde viven los demonios, y tiene eso con ellos, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros, de nosotras, creo que conocemos a Eva como la mujer de Adán, pero antes que Eva estuvo esta mujer llamada Lilith, que no aceptó la relación de subordinación y de poder que le era planteada por Adán y que, por supuesto, en algún punto era sostenida por este dios patriarcal, Yahvé, que creó todo lo que existe en este mito fundacional. A mí me parece interesante pensar los mitos, no importa si es el mito de Lilith, el de Adán y Eva, o los mitos de Grecia y Roma, como
información que está en el plano simbólico y de algún modo ayuda como a reproducir aquello que sucede en la Tierra, en el plano tridimensional, ¿no? Un poco como si lo que sucede en el terreno de la mitología justifica lo que hacen los seres humanos comunes y corrientes acá en la Tierra, ¿no? Algo así sería. Por eso me parece interesante hacer una crítica o un abordaje feminista a estos mitos que dan origen a la humanidad occidental, tal y como la conocemos hoy. Que bueno, en América Latina se da una particularidad, que es que, bueno, están los pueblos originarios de América Latina que fueron dominados y conquistados por los europeos ahí a finales de la Edad Media y cuando comenzaba la modernidad. Y también tenemos en América Latina un componente de cultura europea, ¿no? Que es la cultura colonial que dominó a los pueblos originarios de América Latina. Nuestra astrología es una astrología que está muy vinculada a los mitos de Europa, ¿no? Y bueno, en el caso de Lilith, a los mitos de la Mesopotamia, esa zona de Medio Oriente, donde en algún punto también nace la civilización occidental. Entonces, volviendo un poco a esta figura de Lilith, eh, Lilith es expulsada del jardín del Edén y eso ya nos habla un poco de cómo funciona Lilith astrológica, ¿no? Si pensamos al jardín del Edén como un espacio donde está todo garantizado y es un estado paradisíaco donde tenemos todo seguro y donde no hay ningún tipo de conflicto, bueno, en Lilith lo que aparece es la noción de ruptura y de conflicto, justamente, ¿sí? Entonces, hay algo ahí de Lilith que es ser naif y ser ingenuo, ¿sí? Si lo pensamos sobre todo en contraposición con tal vez como esta imagen uterina, uterina neptuniana del jardín del Edén, donde no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo porque está todo dado, ¿no? Está todo servido en bandeja. Lilith lo que nos muestra es el conflicto, es la ruptura con ese estado paradisíaco. Entonces, Lilith, siguiendo con el mito, tiene sexo con los demonios y tiene a los Lilim, que son sus hijos. Dios manda a buscarla, a Lilith, una vez que fue expulsada del jardín del Edén, pero ella los rechaza. Y además Lilith hace algo interesante, que es que nombra a Dios, lo llama por su nombre. ¿Sí? No dice Dios, le dice Yahvé, lo menciona. Entonces, este es casi como un principio mágico. En la medida que mencionamos y que le ponemos un nombre a algo, le damos entidad física y a su vez tenemos la capacidad de manifestarlo y de materializarlo, ¿no? Esta es como la energía del arcano 1 del tarot, que es el mago, ¿no? Bueno, aquello que pasa de estar en el terreno de lo invisible y pasa a estar en el terreno de lo manifestado. Y digo esto porque cuando buscamos imágenes o buscamos información acerca de Lilith en internet o en redes sociales, bueno, en general las imágenes que aparecen son como muy oscuras, ¿no? Muy de lo diabólico y lo demoníaco. Y a mí me interesa retomar una idea de lo diabólico y lo demoníaco como lo que rompe con ese estado de unidad total que es el jardín del Edén. No necesariamente como algo malo o como algo oscuro en el sentido de perverso, ¿sí? Es verdad que hay algo en Lilith y en las personas que tienen como muy potente esta energía que tienden a, si se quiere, a comportamientos destructivos o autodestructivos. Eso es completamente cierto. Pero también hay otra información en relación a Lilith que está muy vinculada a todo lo esotérico, a todo lo sutil, bien al modo de la luna, ¿no? Y retomando el mito de Lilith, bueno, ella tiene a estos hijos que son asesinados por Dios después de manera vengativa y ella a su vez se venga aparentemente y según muchas escrituras asesinando a todos los bebés recién nacidos
antes del bautismo o antes de ser circuncidados. Por eso, en una época, a todos los bebés recién nacidos se les escribía en la cuna 3 S, que son los nombres de los ángeles que van a cumplir una función protectora para que Lilith no los mate, ¿sí? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Si les interesa indagar en esta versión como más oscura de Lilith, pueden ver una trilogía de suspenso que se llama, o thriller, que se llama la trilogía de Bazán. Son unas películas policiales que tienen un componente de brujería y de magia y de seres míticos como muy interesante. En esa película aparece representado este lado oscuro de Lilith, ¿no? Como el lado que rechaza todo lo vinculado a la maternidad y a las niñas en general y a todo lo que sea tierno, ¿no? Por eso muchas veces se habla de Lilith desde un lugar como de miedo, ¿no? Como, bueno, Lilith va a traer lo destructivo. Sí, ese es un nivel de la energía de Lilith, pero Lilith tiene otro componente que no tiene nada que ver con eso, que es aquella que nos va a conectar con la presencia divina. Según algunas escrituras sagradas y herméticas judías, se menciona a Lilith como la presencia divina o la gloria de Dios. Entonces, Lilith no solo está con los demonios copulando en el Mar Rojo, sino que es una fuerza que nos lleva a entrar en contacto con lo luminoso y sutil que hay en cada uno de nosotros. Lilith, igual que cualquier otro planeta, indicador astrológico, tiene una forma de manifestación que es densa y otra que es más sutil, ¿no? Entonces, insisto, hay una parte de Lilith que puede ser agresiva, violenta, destructiva, y hay otra parte de Lilith que es muchísimo más luminosa y sutilizada y que de hecho tiene la capacidad de acceder a la fuerza cósmica, trascendental y divina, ¿sí? Yo les mencionaba antes, Lilith, en un momento, cuando es expulsada del jardín del Edén, va a parar el Mar Rojo, ¿no? El Mar Rojo podríamos tomarlo como un símbolo de la menstruación. Y esto me parece como súper interesante porque en nuestra cultura judeo-cristiana hay un gran tabú acerca de la menstruación y del sangrado, ¿no? Que no es algo que está presente entre las culturas de pueblos originarios de América Latina, pero sí está presente en nuestra cultura cientificista y como higienista, que quiere todo absolutamente pulcro e impoluto, ¿no? Y pensemos también en el momento en que llega la menstruación, si, por ejemplo, tuvimos relaciones sexuales con un varón y estuvimos cerca de la posibilidad de quedar embarazadas, pero no deseamos una gestación. Entonces, la menstruación se vive como un alivio, ¿no? Entonces, hay algo de Lilith que va como en contra del mandato patriarcal de las mujeres de ser madres, ¿sí? Por eso Lilith es un indicador que es muy fuerte, está muy presente entre las personas vinculadas al movimiento feminista, ¿no? No porque el feminismo vaya en contra de la maternidad, aunque hay algunas ramas que sí, pero porque el feminismo lo que busca es que cada persona pueda decidir individualmente si quiere embarcarse en la aventura de la maternidad, que no sea un mandato y una obligación, ¿sí? Y esto es algo que está como muy vinculado a Lilith, ¿no? Como esta independencia, esta autonomía, este momento en que rechaza a la figura de Adán, porque Adán estaba en una posición de poder que se expresaba a través de la sexualidad, donde él siempre quería estar por encima. Luego rechaza a Dios Padre, a Yahvé, y finalmente, y esto es a nivel mítico y a nivel simbólico, ella asesina a los bebés recién nacidos, ¿sí? Esto como una metáfora del rechazo de la maternidad, no porque esté celebrando el asesinato de bebés, por supuesto que no, pero me interesa aclararlo por las dudas. Lo que sí, Lilith va a estar muy vinculada
a los movimientos a favor de la legalización del aborto. Y en este momento, en Argentina, estamos con debates en el Congreso para que el aborto sea legal. Y sé que hay otros países de Latinoamérica donde este movimiento está creciendo, ¿sí? Entonces, las personas que estén como a favor del aborto legal normalmente van a tener una Lilith poderosa. ¿Qué significa tener una Lilith poderosa? Bueno, igual que cuando utilizamos cualquier otro criterio astrológico. Lilith en casas angulares, esto es 1, 4, 7, 10. También podemos pensar no por casa angular, sino como casa hiperpotente, la casa 12. Lilith en casa 12 sería una Lilith potente. Lilith en aspecto duro, con el sol, con la luna o con el regente del ascendente, daría una carta natal donde Lilith es un indicador a prestarle muchísima atención, ¿sí? Entonces, Lilith, esperen porque tengo que buscar. Lilith, su nombre significa viento, aire, espíritu, y en su nombre ya está implícita la libertad y la independencia. Lilith se parece bastante a Kali de la mitología hindú, aunque en esa cultura tienen una conexión muchísimo más fluida con lo que Kali representa, que es el enojo, la sexualidad, la muerte. En nuestra cultura judeo-cristiana, y yo creo que tiene que ver con la idea sobre la muerte, que parece el judeo-cristianismo, donde, bueno, lo único que existe es la vida terrena. Una vez que la vida terrena finaliza, solo queda irnos al cielo o al infierno. Pero esto es lo único que existe. En cambio, para la mitología hindú, para la cultura hindú, bueno, hay múltiples reencarnaciones, no es solamente una. Y me interesa retomar esto en vínculo con esta temática del aborto que se está discutiendo por estos días en Argentina. En India, el aborto es legal hace muchísimo tiempo y esto me parece como súper interesante de pensarlo, de investigarlo, porque India está bastante lejos de ser un paraíso feminista donde las mujeres estén emancipadas. Hay múltiples razones, por supuesto también hay razones económicas para legalizar el aborto, porque hay una gran cantidad de población, porque además también las familias, según la cultura hindú, cada vez que una hija mujer se casa hay que pagar una dote. Entonces, muchas veces deciden no seguir adelante con los embarazos, justamente porque no podrían mantenerlas económicamente a esas hijas. Y entonces, esto me parece como súper interesante de retomar, ¿no? Como que hay algo de Kali y de Lilith que nos traen como la idea de que vida y muerte están conectadas, ¿no? Que no son cosas que están por separado. Yo creo que en ese sentido, entre la cultura judeocristiana y el cientificismo extremo de la cultura de Occidente, bueno, dejamos de lado muchísima información. Entonces, Lilith es a la vez profundamente revolucionaria en el terreno de la materia, en lo objetivo, esto es, Lilith es la que busca que el aborto sea legal, pero también Lilith es profundamente esotérica. De hecho, Lilith está muy vinculada a la brujería, ¿no? Pensemos que las brujas fueron mujeres que fueron perseguidas a finales de la Edad Media y muchas de ellas, en realidad, no es que eran esotéricas, algunas sí, pero muchas otras simplemente eran independientes, eran autónomas, querían estudiar, querían trabajar, eh, tenían un contacto con la naturaleza que era horizontal, que no era de subordinación, donde yo voy a usar a la naturaleza para mi propio beneficio, sino que yo formo parte de la naturaleza en tanto entramado, ¿no? En tanto entramado vincular, en tanto sistema. Y eso es algo que esa noción venía con las brujas de finales de la Edad Media. Y esto es algo que también aparece en la cultura hindú, es algo que aparece con Lilith, ¿no? Todo lo que existe es una creación divina, si se quiere, o todo tiene derecho a existir, a menos que, por supuesto, implique la subordinación de las mujeres.
porque ese es un detalle no menor. Entonces, pensemos en Lilith como un indicador astrológico que empieza a ser investigado a finales de la década del 70 por astrólogas feministas, ¿no? A veces es un poco difícil para las personas que estamos en el mundo de la astrología pensar que el patriarcado también está operando en nuestro lenguaje simbólico, ¿no? Por eso me parece que es como necesario tomar a estos indicadores, observarlos desde una mirada crítica y ver que justamente muchos de los mitos que utilizamos para investigar en astrología están muy vinculados a la cultura de Grecia y de Roma. Los planetas tienen nombres de dioses y de diosas. Y esa mitología de Grecia y de Roma es una mitología patriarcal. ¿Qué significa patriarcal? Lo patriarcal está vinculado a las estructuras piramidales y jerárquicas, ¿no? Donde los que están en la cima de la pirámide dominan a los que están por debajo. En otra perspectiva, en la perspectiva feminista, lo que se busca es la horizontalidad y la igualdad, no la subordinación de los varones por las mujeres. No es eso lo que se busca en el feminismo. Lo que se busca es igualdad desde la singularidad, ¿sí? A sabiendas de que cada persona es única e irrepetible. Entonces, esta Lilith, que empieza a ser investigada por astrólogas feministas, se llega a la conclusión de que tarda 9 meses en cada signo y que este es un indicador astrológico que puede ser analizado desde lo colectivo, ¿no? Como si tuviera implicancias a nivel de la sociedad, así como pensamos muchas veces en los tránsitos de Júpiter, bueno, los tránsitos de Saturno son más extensos, o incluso en los tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, Lilith está en ese espacio entre, ¿no? Entre lo personal y lo colectivo. Y acá voy a retomar un viejo eslogan feminista que es: lo personal es político. De esto habla Lilith. Bueno, ¿y qué es lo que representa Lilith? Lilith trae los enojos que heredamos de nuestras ancestras. Lilith trae todo lo rechazado por la moral heterosexual, monogámica y patriarcal. Va a mostrar áreas donde vamos a buscar la igualdad, va a mostrar nuestro lado salvaje y animal, el que no se somete, un poco al modo del libro de Clarisa Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Y en su versión densa es el enojo destructivo y autodestructivo. O bien esas posiciones que son muy radicales, muy extremas, que no construyen, sino que generan aislamiento, ¿sí? Y también es la versión, y yo estoy segura que muchos estamos pensando en algunas posiciones del feminismo más radical, y por qué no de la ecología, que denuncia lo que no va, pero no genera una construcción. Ahora, hay un potencial interesante en la energía de Lilith y como les decía, es un indicador muy potente entre las mujeres feministas, las disidencias sexuales, las personas que están a favor del aborto legal, las prostitutas, porque están buscando una sexualidad que va más allá del modelo monogámico patriarcal, travestis, trans, no binarias, putos, las personas que tienen vínculos poliamorosos, relaciones abiertas, todos los que van a romper con las normas del patriarcado, las brujas, en tanto que esotéricas y autónomas e independientes, y también aquellos que son veganos y que son ambientalistas o ecologistas, ¿sí? Entonces es como un amplio espectro. ¿Por qué? Porque son todas las personas que van en contra del modelo que es hegemónico en estos momentos. Y acá traigo una frase que me gustó, que encontré hace poco en redes sociales, porque cuando pensamos sobre el 2021, eh, bueno, y cuando pensamos en predicciones en astrología, muchas veces tendemos a pensarlo como algo que ya está escrito, como quien, no sé, se va a la parada del bus y espera
a que el bus venga, bueno, voy a encontrarme con mi destino. Yo creo, y esto es súper occidental lo que estoy diciendo, porque, por ejemplo, en la astrología de India hay otra perspectiva completamente diferente, que podemos ir creando realidades en función de los escenarios que se presentan, ¿no? Escenarios que se presentan tanto a nivel de contexto de época, social, pero también en función del colectivo del que formamos parte y, por supuesto, del cielo astrológico. Durante el 2021, y en realidad esto ya está sucediendo en este momento, eh, Lilith va a estar en Tauro y se va a encontrar, en este momento ya se está encontrando con Urano en Tauro, pero también en enero, febrero se va a encontrar con Marte en Tauro y se va a encontrar con Saturno y Júpiter en Acuario. Entonces, ¿qué podemos esperar de este tránsito? Mis sugerencias, por supuesto, tienen que ver en torno a la recuperación de la figura de la diosa vinculada a la naturaleza, que quedó en un lugar de subordinación desde que comenzó el patriarcado, que no sabemos bien en qué momento comenzó, pero pudo haber sido en algún momento en la era de Aries, y los dioses varones tomaron el poder en las mitologías, ¿no? Antes que la era de Aries estuvo la era de Tauro y durante la era de Tauro las diosas eran adoradas, eran diosas creadoras de vida, eran diosas vinculadas a la naturaleza y eran religiones o formas de conectarnos con lo sutil y con lo trascendente que incluía a la naturaleza. Entonces yo creo que es un momentazo este en el que estamos ahora y hasta julio del 2021 para empezar a percibir a todo lo que nos rodea como entidades que están vivas, ¿no? Como salir de la idea de la naturaleza como un recurso, incluso, y esto es, yo sé que tiene algo de polémico, salir de esta idea vinculada a la sustentabilidad o sostenibilidad, depende del país, como se diga, ¿no? Como que hay algo del momento, del mundo en el que estamos como muy cerca del colapso ecológico, que nos pide hacer un desarrollo regenerativo de la tierra, ¿no? Como que hay algo de cambiar nuestras pautas de consumo, que sí, por supuesto, sigue siendo necesario, quiero decir, no consumir plástico, cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes, no derrochar agua, no sé, no consumir tanto con plástico, eh, que nuestra alimentación mute hacia los alimentos sanos, sin químicos, sin ser ultraprocesados, por supuesto que es fundamental, pero también es un momento para poner manos a la obra, ¿sí? ¿Qué significa poner manos a la obra? Bueno, empezar a trabajar la tierra, ¿no? Hay un documental en Netflix que salió hace muy poquito tiempo que habla justamente de esto, ¿no? Como la necesidad de regenerar el suelo, reforestar el mundo, ¿no? Como llenarlo de árboles. Ahora, no cualquier árbol, sino como árboles que sean de especies autóctonas y locales. Creo que esto es fundamental. Con Lilith en Tauro, yo creo que también va a crecer el movimiento antivacunas, porque en algún punto sigue la misma lógica de mi cuerpo, mi decisión, que está vinculada a los feminismos, ¿no? Bueno, disfrutar de mi sexualidad y decidir si quiero ser madre o no quiero ser madre. Y en rechazo a estas políticas de vacunación que probablemente vengan por el coronavirus, ¿no? Yo creo que hay algo ahí de lo Lilith que se va a revelar ante eso. También creo que es un momentazo para reconectar con nuestro ciclo menstrual, si no lo hicimos todavía mientras el nodo norte estuvo en Cáncer. Yo creo que ahora es un momentazo para eso y, por ejemplo, dejar de usar productos de higiene menstrual que sean descartables. Y también puede pasar, porque en algunos países se están llevando adelante esas iniciativas, que los productos de higiene menstrual que a los productos de higiene menstrual se les quiten los impuestos, ¿no? Porque muchas mujeres y personas que menstruan no pueden acceder a ellos por falta de poder adquisitivo, ¿sí? Entonces,
creo que Lilith en Tauro es un momentazo para reconectar con nuestros cuerpos, con nuestras sexualidades, con nuestro placer, con nuestro ciclo menstrual, con el alimento y también con esto de la reforestación y el trabajo con el suelo. ¿Y por qué no? Si tenemos la posibilidad, empezar a producir nuestros propios alimentos. Y vamos a tener Lilith en Géminis. Después, desde mediados de julio hasta mediados del 2022. Yo creo que lo que se viene en esos momentos probablemente tenga que ver, y ya sé que me queda poquito tiempo y ya voy a cerrar, esto es lo último, tiene que ver con empezar a incluir este famoso lenguaje inclusivo o lenguaje no binario, porque justamente es inclusivo de las disidencias sexuales y no las anula, mismo que con las mujeres, ¿no? El todes, astrólogues, nosotres, que sé que para algunas personas es un tanto incómodo o como que aparece cierto rechazo. Bueno, Lilith en Géminis yo creo que va a potenciar la necesidad de que transformemos nuestra forma de hablar y de mencionar, o incluso llegar a percibir nuestros lugares racistas, ¿no? A la hora de hablar. Por ejemplo, en Argentina y seguramente en otros países hay muchas expresiones como tengo un mambo, ¿no? Como vinculado a problemas psicológicos, pero vinculándolo a un baile de afrodescendientes, ¿no? Como algo negativo, o mismo trabajo en negro, como el trabajo informal, vinculando el trabajo que es informal a la esclavitud que sufrieron los negros durante muchísimo tiempo. Entonces, con Lilith en Géminis, lo que se va a presentar es la necesidad de transformar la forma en que hablamos. Y por supuesto, es momento de expresar lo que no se dice, producir conocimiento, hacer investigaciones en todas las áreas, no importa si es astrología, si es ciencias sociales, si es arte, más allá de lo que el patriarcado espera, desde una perspectiva justamente disidente, abrirnos a la diversidad, como no intentar que todo sea como de una sola forma, ¿no? Lo geminiano tiene que ver con la apertura, con la multiplicidad. Y yo creo que Lilith en Géminis también lo que va a traer son otras formas de vincularnos, más allá de la pareja como centro de vida. Entre Lilith en Géminis y el nodo norte en Géminis y Saturno, Júpiter en Acuario, bueno, lo que se nos viene es empezar a abrir nuestros esquemas vinculares, ¿no? Sobre todo entrando en contacto con personas, no sé, desde la amistad o mismo puede ser simplemente desde la afinidad ideológica o afinidad mental, ¿no? Como afinidad intelectual. Decir, bueno, nos encontramos desde este lugar. No hace falta que nos conozcamos de toda la vida, tampoco hace falta que tengamos un vínculo completamente íntimo, pero es como salir del esquema bien patriarcal donde la pareja y la familia ocupan el centro de vida. No porque eso esté mal, sino porque hay otras formas de vincularnos, ¿no? También es muy probable que aparezca como duda sobre las fuentes oficiales de información, que empiece a aparecer censura en redes sociales, ya lo empezamos a ver durante este 2020. Y yo creo que se trata sobre todo de empezar a hablar de otras cosas, de todo aquello que no se dice. ¿Y por qué no? Porque eso es Lilith también, empezar a ensayar otras formas de comunicarnos, ¿no? Como la tepatía, por ejemplo. Creo que es algo que se va a venir con el tránsito de Lilith en Géminis, con el nodo norte en Géminis y con Saturno, Júpiter en Acuario. Por último, me gustaría, así como para cerrar, hay algo de Lilith en Géminis que también trae la necesidad de que, como se dice en Argentina y probablemente en otros países del mundo, iglesia y Estado sean asuntos separados, ¿no? Como que no esté la moral religiosa regulando nuestras decisiones, ¿no? Y nuestras vidas. Y eso tiene que ver como con lo geminiano, ¿no? Lo geminiano es la disociación y es la fragmentación. También
es la unión en algún punto, es hacer puentes, pero primero algo tiene que separarse, ¿no? Y eso es algo que va a venir muy yo creo, con el tránsito de Lilith en Géminis, con el nodo norte en Géminis. Lo geminiano y Lilith en Géminis también va a ir en contra de esta tríada: colonialismo, capitalismo y patriarcado. El número 3 es un número geminiano. Y yo creo que se van a buscar que haya formas de participación más directa desde la sociedad civil, como los plebiscitos o, qué sé yo, las decisiones más populares, ¿no? Como pasó en su momento en Chile y que se votó la nueva constitución con perspectiva de género. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decirles. Algunas cosas como que me quedaron sin mencionar, pero creo que eso fue todo. Y les voy a compartir las fuentes de información en caso de que las quieran ver. Yo aprendí mucho de Lilith con Daniel Bolaños, que es un astrólogo costarricense. Hay un libro de Jesús Gabriel Gutiérrez que se llama Lilith. Hay libros sobre las brujas que me parece súper interesante, que son Calibán y la bruja, de Silvia Federici, Brujas, de Mona Jolet. Y después hay otros libros vinculados a la ecología y también, bueno, esto es un poco de autobombo, podcast de Lucía y sus gemelas y el otro de Brujipop. Y ya estoy, Caro. Me pasé 5 minutos. No Perdón. te preocupes, está fascinante todo lo que estás conversando. Y yo Ay, creo qué que bueno. todas estábamos aquí como que ni pendientes del tiempo. Ay, qué Buenísimo. bueno, qué bueno. Tenía miedo de que fuera un montón de información. Es, es, ¿Viste? es maravilloso, es mucha información, pero es que yo creo que vamos a tener que revisar las ponencias nuevamente para poder absorber todo Sí, lo que estamos recibiendo acá totalmente. Yo sí, estoy sí, así sí. como que, lástima que tengo que estar concentrada en tantas cosas, las tengo que volver a ver con lápiz, papel y, ¿sabes? Poder dejar absorber todo, pero está increíble toda la información. Muchísimas gracias, Lu. Yo sé que hay mucha gente con preguntas. No sé Ay, si a ver. te vas a poder quedar, porque la idea era que hiciéramos las preguntas al final. Son 30 minutos, la siguiente Sí. ponencia y ya. Tengo una reunión de trabajo, pero voy a intentar terminarla rápido y me Y vuelvo a volver. sumar en todo caso. Sería Eh, genial. bueno, ahí estoy viendo los comentarios. Hay ¡Ay, qué muchísimo. lindo! ¿Cuántos mensajes de amor? Perdón, no vi nada porque si no me disperso. Si estoy viendo la ponencia y hablo y veo los Claro. mensajes, es como quedo así. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí. Gracias, Caro. Voy a intentar terminar esta reunión rápidamente, así puedo volver a sumarme en la Vale, tarjeta de buenísimo. preguntas. Ojalá puedas, ahorita esperamos, porque Gracias, seguro van a tener muchas gracias, preguntas. gracias. Un beso para todos. Chao, Adiós. besitos.